El pueblo de San Sibilia no conocía el invierno. Al menos, no uno real. La última nevada registrada fue en 1843, según el calendario que colgaba, oxidado, en la pared del museo del pueblo. Pero aquel 14 de febrero, el día en que Clara del Monte contrajo matrimonio con Andrés Sepúlveda, una nieve inexplicable comenzó a caer, silenciosa y pesada, como una advertencia. Clara llevaba un vestido blanco, no por tradición, sino porque el negro le parecía demasiado adecuado para una boda con un hombre como Andrés. Él era un abogado prominente, guapo y de ojos tan oscuros como su pasado. Todos en el pueblo murmuraban cosas sobre él, pero nadie lo enfrentaba. Ya es tarde para cambiar de opinión, le susurró su madre, mientras le ajustaba el velo. No me caso por amor, respondió Clara con voz hueca. Me caso por promesa. La ceremonia fue breve. En el altar, Andrés apenas le rozó los labios con un beso, y cuando tomaron las copas para el brindis, Clara notó algo extraño en el vino. Una sustancia grisácea flotaba en su copa. Miró a su esposo. Él no bebió. Esa noche, Clara cayó enferma. Dolor abdominal, vómitos, visión borrosa. Cuando despertó, 2 días después, en su propia cama, ya no era la misma. Algo en su interior se había roto. Y algo más, se había encendido. Fue envenenada, declaró la curandera del pueblo. Con algo antiguo. Algo que despierta lo dormido. Andrés desapareció. Se dijo que fue a resolver un caso en la capital, pero Clara sabía. Él la había querido muerta. El matrimonio era solo una trampa. Un ritual. Pero el veneno no surtió el efecto esperado. ¿Por qué Clara no murió? Cambió. Las semanas siguientes, la nieve no se detuvo. El pueblo entero quedó cubierto por un manto blanco y gélido. Y en medio de todo, Clara comenzó a ver cosas. Sombras. Voces. Una figura vestida como ella el día de su boda, caminando entre los árboles del bosque que rodeaba su finca. Una noche, la siguió. Con un farol en la mano, caminó por la espesura, guiada por la silueta fantasmal que parecía bailar entre los árboles. ¿Quién eres? Preguntó con voz firme. La figura se volvió. No tenía rostro. Solo un velo blanco ensangrentado. Soy lo que dejaste entrar, susurró una voz en su cabeza. Desde entonces, Clara no durmió más. Comenzó a escribir cartas. Decenas. Todas dirigidas a su esposo. Todas terminaban con las mismas palabras: nos veremos cuando la nieve deje de caer. Los aldeanos comenzaron a evitarla. La llamaban la viuda blanca, aunque nadie había confirmado que Andrés estuviera muerto. Pero ya no importaba. Clara había cambiado su luto por una promesa. Y esa promesa era venganza. En su jardín crecieron lirios que sangraban savia roja. En su chimenea ardía fuego sin leña. Y en sus ojos, un brillo nuevo. No de tristeza. De hambre. Porque Clara no quería justicia. Quería castigo. Y la nieve, apenas comenzaba a caer. El invierno que no debería existir seguía creciendo. San Sibilia, antes soleado y ruidoso, se convirtió en un mausoleo blanco. Las campanas no repicaban, los mercados cerraron, y los niños ya no jugaban en las calles. Todos murmuraban que la nieve traía algo más que frío. Algo oculto bajo su manto. Clara despertó una noche con un crujido seco. No era el viento ni ramas cayendo. Venía del suelo de su casa. Bajó las escaleras con una lámpara de aceite. Cada peldaño parecía gemir con su peso. El salón estaba vacío, pero el sonido continuaba, ahora más claro: algo escarbaba la tierra bajo las tablas. Clavó un cuchillo en una de las maderas y la arrancó con furia. Debajo, tierra suelta. Negra. Y un olor familiar. Sangre vieja.
Carne podrida. Huesos. Excavó con las manos. Primero apareció una mandíbula. Luego una caja torácica aún vestida con jirones de uniforme policial. Clara lo reconoció. Era el oficial Merino. Había investigado la desaparición de su padre años atrás, antes de desaparecer él también. Pero había algo más. Un anillo. De Andrés. Clara cayó de espaldas. ¿Cómo había llegado su anillo allí? ¿Y por qué estaba con el cadáver de un policía? El frío en la casa se volvió insoportable. La lámpara se apagó sin viento. En la oscuridad, Clara sintió una mano en su hombro. Al volverse, no había nadie. Pero en la pared, escrita con escarcha, una frase. Las promesas se entierran con huesos. Pero también despiertan. Al día siguiente, Clara visitó la iglesia. Necesitaba respuestas. El padre Mateo, un anciano de 90 años, la recibió con miedo. Evitaba su mirada. Sus manos temblaban al ofrecerle té. Padre, ¿qué sabe usted de promesas malditas? Preguntó. Lo que sé, me condena. Pero no saberlo, te matará, respondió el anciano. Le habló de un antiguo pacto. Uno sellado entre familias influyentes del pueblo, los Sepúlveda, los del Monte, y los Domenech. Un ritual de sangre para proteger San Sibilia de lo que había bajo la tierra, una entidad antigua, encadenada con sacrificios y matrimonios forzados. Tu boda no era unión, era sello. Andrés no te amaba. Él obedecía, dijo Mateo. ¿Y el veneno? Una mezcla de sangre de viuda, cenizas de iglesia y raíz de saúco. Te mataba si eras débil. Pero si eras fuerte, despertabas. Clara se levantó, furiosa. ¿Despertar para qué? Para vengar. O para servir. Esa noche, Clara desenterró más cuerpos. Todos con símbolos tallados en los huesos. La nieve parecía susurrar nombres. Uno de ellos era el suyo. Y bajo su cama, encontró un cofre. Dentro, cartas de su madre. Todas advertencias. Todas ocultas por su padre. No confíes en los Sepúlveda. No bebas del vino. Si sobrevives, corre. Si no, hazlos pagar. Clara no correría. Iba a hacerlos pagar. La nieve caía como cenizas de una hoguera olvidada. La campana de San Sibilia, que había permanecido muda desde la boda de Clara, sonó una vez. Clara, sentada frente a la chimenea, levantó la vista. No era una hora de misa. Nadie la había tocado. Y sin embargo, vibró. Un sonido hueco, fúnebre. Clara se puso de pie y tomó su abrigo. Afuera, la nieve cubría hasta las rodillas. Caminó hasta la iglesia como una aparición. Nadie la detuvo. Nadie la vio. Al entrar al templo, notó el hedor. No hay incienso ni a humedad. Era sangre. Subió al campanario. En cada peldaño, huellas húmedas, como si alguien hubiera subido descalzo. Cuando llegó a lo alto, encontró lo impensable, el cuerpo del padre Mateo, colgado por los pies, y con un mensaje tallado en su pecho desnudo. Clara no está sola. Lo sé, susurró ella. En el suelo, junto al cadáver, una pequeña campanilla de bronce temblaba sola. La nieve persistía. Cubría San Sibilia como una pesada sábana blanca, silenciosa, implacable. Clara caminaba por el borde del bosque que rodeaba la finca, la mirada fija en el suelo congelado, buscando respuestas donde el frío parecía querer enterrarlas para siempre. Los ecos de las campanas que habían sonado en la iglesia, acompañados por la horrible escena que encontró en el campanario, seguían vibrando en su mente. El padre Mateo ya no podía ayudarla. Pero no estaba sola. Aquella noche, mientras el viento ululaba entre las ramas desnudas,
Clara sintió una presencia distinta, una sombra que no era ni humana ni fantasma. En el límite del bosque, un cuervo negro como la tinta posó sus patas sobre una rama cercana y la miró fijamente. Sus ojos parecían brillar con un fuego interior. No se movió cuando Clara extendió la mano, como si esperara algo. «Tú me buscas», susurró, con la voz temblorosa, sin esperar una respuesta. El cuervo agitó sus alas y voló un poco más profundo en la espesura, dejando caer un objeto brillante sobre la nieve. Era un medallón antiguo, con grabados que Clara reconoció de inmediato. Era el escudo de los Sepúlveda, su apellido de esposo y traición. Tomó el medallón y lo sostuvo al calor de su pecho. Algo dentro de ella latía con fuerza, no por miedo, sino por una mezcla de rabia y esperanza. Esa misma noche, Clara decidió visitar el cementerio del pueblo, un lugar que todos evitaban desde que la nieve llegó. Sus tumbas, cubiertas de hielo, parecían llorar sangre congelada. Avanzó con paso firme hacia la tumba de su padre, cuyo nombre estaba tallado con letras ya desgastadas por el tiempo. «Papá», murmuró, «necesito que me ayudes». De repente, un susurro helado le recorrió la nuca, y una mano invisible tocó su hombro. Se dio la vuelta bruscamente, pero solo encontró la nada. Sin embargo, en el aire flotaba un aroma dulce, mezcla de flores marchitas y tierra húmeda. Desde ese momento, Clara supo que la maldición que pesaba sobre su familia era más profunda de lo que había imaginado. El medallón en su bolsillo parecía tener vida propia. Cuando Clara lo abrió, encontró una fotografía antigua de una mujer joven, vestida con un traje de novia blanco, con una sonrisa triste. Detrás de ella, apenas visible, un hombre con ojos oscuros y sonrisa torcida. Al fondo, la sombra de un hacha roja. Clara sintió una oleada de empatía. ¿Quién era aquella mujer? ¿Era otra víctima o una antepasada que también cargaba con el peso de la maldición? Decidida a descubrirlo, fue a la biblioteca del pueblo, un lugar frío y polvoriento donde las viejas historias de San Sibilia se guardaban en libros de cuero y pergaminos amarillentos. Allí, el bibliotecario, un hombre anciano y amable llamado don Evaristo, la recibió con curiosidad. «No muchas personas se atreven a venir aquí en invierno», dijo, mientras pasaba sus dedos por las hojas de un libro. «Busco la historia de la viuda blanca y los Sepúlveda», respondió Clara, mostrando el medallón. Don Evaristo suspiró, sacó un grueso tomo y lo abrió por una página marcada con una cinta negra. Comenzó a leer en voz baja. Hace más de un siglo, Clara Sepúlveda fue prometida a un hombre que nunca amó. En la noche de su boda, el novio desapareció, dejando tras de sí una estela de sangre y misterio. La novia, conocida como la viuda blanca, juró vengarse y proteger su linaje de una maldición que caía como sombra sobre su familia. Clara escuchó, fascinada y aterrorizada a la vez. La historia parecía un reflejo exacto de su propia vida, como si fuera un eco del pasado. ¿Hay más?, preguntó con urgencia. Sí, asintió don Evaristo, pero no todos los secretos están escritos en libros. Algunos se esconden en los susurros del viento y en los ojos de los cuervos. De regreso a casa, Clara sintió cómo el medallón emitía un calor intenso. De pronto, vio la figura de la mujer de la fotografía aparecer frente a ella, translúcida, con ojos llenos de tristeza pero también de fuerza. «Soy tu antepasada, Clara», dijo la aparición. «Yo también fui víctima del pacto y de la traición. Pero descubrí la verdad a tiempo. Tú también puedes». Clara la escuchó con atención mientras la sombra le contó cómo el linaje Sepúlveda había sellado un acuerdo con una entidad oscura para proteger el pueblo a costa de sacrificios humanos, bodas sangrientas y secretos ocultos. «El veneno que te dieron, la nieve eterna, las muertes», explicó, «todo forma parte de ese ciclo. Pero hay una forma de romperlo, amor verdadero y valentía». «¿Amor?», preguntó Clara, en medio de todo esto. «Sí.
El amor que no se rinde ante la oscuridad puede ser la llave para liberarnos. Con esa esperanza renovada, Clara sintió por primera vez que no estaba sola ni condenada. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Clara comenzó a sentir una extraña atracción hacia Daniela, la joven encargada del taller de costura del pueblo, quien le ayudaba con vestidos y reparaciones desde hacía semanas. Daniela, con su sonrisa cálida y sus ojos que parecían saber más de lo que decían, se convirtió en un faro en medio de la tormenta. Una tarde, en la nevada plaza del pueblo, Clara y Daniela compartieron un momento sencillo, lejos del misterio y la muerte, un café caliente y una conversación sincera. Sin miedo, Clara se abrió, contando fragmentos de su historia, de su lucha y de su miedo. Daniela la escuchó con paciencia, luego tomó su mano y la apretó suavemente. No tienes que hacerlo sola, le dijo. Aquellas palabras, tan simples y llenas de ternura, hicieron que Clara sintiera por primera vez una chispa de amor genuino en medio del caos. Pero el peligro acechaba. En la sombra, el verdadero enemigo se movía. Andrés Sepúlveda, o al menos la criatura que había tomado su forma, había regresado. No solo buscaba a Clara para terminar lo que empezó, sino que su sed de venganza amenazaba con consumir todo a su paso. Una noche, mientras Clara dormía, un fuerte golpe sacudió la puerta principal. Daniela estaba con ella y juntas escucharon los pasos que se acercaban, lentos, decididos. Clara tomó el cuchillo negro que había encontrado meses atrás y se preparó para enfrentar su destino. La puerta crujió al abrirse, y una silueta cubierta de niebla apareció. No huirás, susurró la voz que ya no reconocía como humana. Esta maldición es eterna. Pero Clara, con Daniela a su lado, sonrió con valentía. No para mí. Porque el amor nunca muere. Y mientras la nieve seguía cayendo, Clara entendió que su lucha no era solo por venganza, sino por un futuro en el que el amor pudiera vencer a la oscuridad. El invierno en San Sibilia ya no era solo frío, era una sombra que devoraba la esperanza. La nieve había enterrado no solo las calles, sino también la vida del pueblo. Desde la muerte del padre Mateo, nadie se atrevía a salir después del crepúsculo. La iglesia permanecía cerrada, y en la plaza, el silencio era un eco opresivo. Clara sentía el peso de la venganza como un fuego que ardía en sus venas. Aquella noche, mientras la tormenta azotaba su ventana, no pudo conciliar el sueño. En el silencio de la casa, escuchó un susurro, apenas un gemido, un sonido que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Clara. Llamó una voz, susurrante y rota, tan familiar como un recuerdo olvidado. Se levantó y recorrió la casa con pasos lentos, guiada por ese murmullo que parecía mezclar miedo y súplica. En el sótano, una puerta vieja y olvidada crujió al abrirse. Clara encendió la linterna y bajó, el aire se volvió denso, cargado con el olor a humedad y tierra removida. Allí, bajo la casa, encontró un pasadizo que nunca había visto. La nieve afuera había cubierto pistas y olvidos, pero el túnel era un recordatorio de secretos profundos. Caminó con cuidado, la luz apenas alcanzaba a revelar las paredes húmedas y las marcas talladas en la piedra, símbolos que reconocía de las cartas de su madre. Cada paso parecía despertar sombras que la observaban desde la oscuridad. Al final del pasillo, la linterna iluminó una figura encapuchada, de espaldas. ¿Quién eres?, preguntó Clara, con voz firme. La figura se giró lentamente. No era un fantasma ni un demonio, sino una mujer de mirada triste y manos temblorosas. Me llamo Ana, dijo. Soy la única que quedó para cuidar esto. Ana le explicó que era la última descendiente de una línea que protegía el sello del pacto, un juramento hecho para contener a la entidad que Andrés y sus ancestros habían servido. Pero el veneno, el ritual, la nieve, todo eso había despertado algo más oscuro, algo que no respetaba ni la sangre ni el amor. Vine a buscarte, continuó Ana.
Porque solo tú puedes romper el ciclo. Solo tú tienes el poder que Andrés temía. Clara sintió que una luz tenue se encendía dentro de ella. Aquel poder que la había transformado, que la había hecho inquebrantable, también podía sanar. Pero no estaba sola en esa misión. Ana le habló de un hombre, Mateo, un forastero que había llegado al pueblo meses antes, un hombre con ojos tan azules como el hielo y con un corazón capaz de romper cualquier maldición. Clara recordó entonces las miradas furtivas que había intercambiado con Mateo en el mercado, sus sonrisas breves y su presencia cálida en medio de tanto frío. Si vamos a luchar contra esto, dijo Clara, necesito que él esté conmigo. Ana asintió y juntas regresaron a la superficie. Al salir del túnel, una ráfaga de viento frío les trajo un aroma diferente, la tormenta había cambiado. No solo era nieve, sino una mezcla de flores marchitas y tierra mojada. Era como si la naturaleza misma se preparara para un cambio. A la mañana siguiente, Clara se encontró con Mateo en la plaza vacía. Sus ojos se cruzaron, y sin palabras, supieron que el destino los había unido en una batalla que iba más allá del odio y la venganza. Mateo le entregó un pequeño amuleto, un relicario que había encontrado entre los restos de la antigua capilla. Esto puede protegerte, dijo. Pero más que eso, eres tú quien debe decidir qué quiere tu alma. Los días que siguieron, Clara y Mateo trabajaron juntos, desenterrando secretos, aprendiendo a controlar la fuerza que habitaba en ella. Cada noche, la viuda blanca recuperaba fragmentos de humanidad, de amor, de esperanza, mientras la sombra del carnicero y de Andrés se hacía más oscura y desesperada. Una noche, bajo una tormenta que parecía querer arrancar las raíces mismas del pueblo, Clara confesó su miedo. No sé si puedo hacerlo, Mateo. No sé si soy más que un fantasma con sed de venganza. Él la tomó de las manos y le susurró, con voz firme y dulce. Eres mucho más, Clara. Eres la luz que esta oscuridad necesita. Y yo estaré contigo, hasta el último aliento. Fue en ese instante cuando Clara supo que el amor podía ser más fuerte que cualquier maldición, y que, incluso en la muerte, había lugar para la esperanza. La tormenta arreciaba afuera, pero dentro de la casa, el fuego del amor y la lucha ardía como nunca. La nieve seguía cayendo, incansable, cubriendo San Sibilia bajo un manto eterno que parecía querer borrar cualquier vestigio de vida. La viuda blanca, Clara del Monte, caminaba con paso firme por los senderos helados, sus botas hundiéndose en la nieve que parecía querer retenerla, como si la tierra misma estuviese viva y se resistiera a dejarla ir. El aire era gélido y cortante, pero Clara sentía un calor extraño, un fuego que nacía de su pecho y subía hasta la garganta. No era solo rabia. Era un amor profundo y oscuro, una mezcla que la hacía invencible y vulnerable a la vez. Aquella noche, sabía que debía enfrentar el origen de su maldición y cerrar el ciclo que había comenzado aquel fatídico día de su boda. Se detuvo frente a la vieja cabaña en ruinas que, según las leyendas, era el lugar donde se había sellado el pacto de sangre que había condenado a su familia. La puerta estaba entreabierta, como si la estuviera esperando. Clara respiró hondo y entró. Dentro, el aire estaba denso, impregnado de aromas a madera quemada y tierra húmeda. En el centro, una mesa de piedra con símbolos grabados que brillaban tenuemente bajo la luz de la luna que se colaba por el techo roto. Alrededor, velas negras y blancas ardían, proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Por qué has tardado tanto, Clara? Una voz profunda y cavernosa resonó detrás de ella. Clara giró. Allí, entre las sombras, estaba la figura del carnicero de la niebla, el espíritu que había atormentado al pueblo por generaciones, el verdadero dueño de la maldición. Su rostro era una máscara de carne podrida, con ojos vacíos que brillaban como brasas. Pero en su presencia, Clara no sintió miedo. Porque tuve que aprender a amarme antes de odiar, respondió Clara, con una voz firme pero suave. Porque antes de destruirte, tuve que salvarme a mí misma.
El carnicero se rió, un sonido seco y escalofriante. Salvarte. De mí. Eres solo una marioneta en este juego de sombras, Clara. Tu veneno, tu promesa, todo fue para alimentarme. Clara dio un paso adelante, y por primera vez, el hielo bajo sus pies pareció temblar. Extendió las manos y un fuego blanco surgió de sus palmas, iluminando la cabaña entera. No más. Este ciclo termina esta noche. La batalla que siguió fue tanto física como espiritual. Las garras del carnicero arañaron el aire y el suelo, pero Clara esquivaba con agilidad, movida por un amor inquebrantable, el amor a su propia vida, a su derecho a existir sin miedo ni cadenas. Cada vez que el carnicero intentaba hundirla en la oscuridad, ella respondía con esa luz interna, una fuerza que nacía del perdón y la esperanza. Entre ataques y susurros, Clara recordó a su madre, sus palabras ocultas en cartas que hablaban de secretos familiares y sacrificios. Recordó a su padre, a los aldeanos que habían sufrido antes que ella. Y más fuerte que todo, recordó su promesa, la promesa de no dejar que el odio la consumiera. En un momento de calma, mientras la nieve golpeaba el techo como un tambor lejano, Clara susurró. No eres más que un reflejo de nuestro miedo. Y yo elijo la luz. El carnicero lanzó un último grito, un lamento que se desvaneció entre la niebla y la tormenta. Y entonces, en un estallido de luz, desapareció. La cabaña quedó en silencio, salvo por el suave crepitar de las velas que lentamente se consumían. Clara salió al exterior. La nieve había cesado, y un tímido rayo de sol comenzaba a pintar de dorado el horizonte. Sintió en su pecho una calma que no conocía, una paz que prometía un nuevo comienzo. Alguien la esperaba en el camino, Mateo, el joven médico que había permanecido fiel a ella desde el principio, cuidándola, creyendo en su inocencia y su fuerza. Sus ojos se encontraron y no hicieron falta palabras. «Volviste», dijo él con una sonrisa tímida. «Volví», respondió Clara. «Y esta vez, para quedarme». Se tomaron de la mano, dejando atrás la oscuridad y la nieve eterna. En el aire flotaba una promesa nueva, la del amor que renace después de la tormenta, la del perdón que libera y la valentía de enfrentar el pasado para construir un futuro. El amanecer sobre San Sibilia tenía un aire diferente, como si la tierra misma respirara aliviada después de un largo invierno. Clara y Mateo caminaban juntos por el sendero que cruzaba el bosque, la nieve ya derretida dejando al descubierto hojas húmedas y ramas quebradas. El aire olía a renacimiento, a esperanza. Pero Clara sabía que el verdadero final aún estaba por llegar. ¿Lo sientes?, preguntó Mateo, apretando suavemente su mano. Algo quedó atrás, algo que aún nos observa. Clara asintió, su mirada fija en el horizonte donde la vieja finca de su familia se alzaba entre árboles desnudos. La viuda blanca había dejado de ser solo una leyenda para convertirse en una realidad palpable, una que no descansaría hasta hacer justicia completa. Entraron a la casa. El calor de la chimenea encendida contrastaba con el frío que aún persistía en sus huesos. Sobre la mesa descansaba un viejo libro que Mateo había encontrado entre los escombros de la cabaña maldita, lleno de símbolos y con la inscripción, «El pacto final». «Esto nos dirá cómo romper el vínculo para siempre», dijo Mateo. «No solo con el carnicero, sino con la maldición que pesa sobre nuestra sangre». Horas pasaron entre lecturas, rituales y rezos antiguos. Clara sentía como una energía extraña la envolvía, pero no era temor, era la fuerza de todos aquellos que habían caído antes que ella, la fuerza del amor y la justicia que se abrían paso en la oscuridad. Cuando la luna llenó el cielo, Clara y Mateo salieron al jardín, donde los lirios que sangraban ahora lucían secos, transformados en flores blancas y puras. El momento había llegado. «Prométeme algo», dijo Clara con voz firme. «Que si algo me sucede, seguirás luchando por nosotros». Mateo tomó sus manos y respondió, con lágrimas que reflejaban la luz lunar. «Te lo prometo».
No importa que venga. Ambos comenzaron a recitar las palabras del libro, un cántico antiguo que llamaba a la luz para purgar las sombras. La nieve comenzó a caer de nuevo, pero esta vez no era fría ni oscura, sino luminosa y cálida. El aire vibraba con una energía poderosa. De repente, una figura emergió de entre la niebla, el carnicero de la niebla, más sombrío y amenazante que nunca, su rostro desfigurado por el odio y la desesperación. No pueden detenerme, rugió. Soy parte de esta tierra, de esta sangre. Clara no retrocedió. En su pecho ardía el amor por su pueblo, por su familia, por Mateo. Era su escudo y su espada. No eres parte de nada, replicó. Eres la sombra del miedo. Pero el amor siempre vence. Con un grito que combinaba furia y esperanza, Clara levantó las manos y liberó toda la luz que había cultivado en su alma. La figura del carnicero se retorció, sus gritos se mezclaron con el viento y la nieve, hasta que finalmente desapareció en un haz de luz pura. La tormenta se calmó. La noche se volvió tranquila, y un nuevo amanecer prometía un futuro sin miedo. Mateo la abrazó fuerte, y Clara supo que, por fin, había cumplido su última promesa, vivir para amar, para proteger, para recordar. El pueblo de San Sibilia despertó del largo invierno y volvió a sonreír. Y en el corazón de Clara, la viuda blanca, ardía la llama eterna del amor y la redención.